Entonces, primeramente saludarlos, desearles un buen día, espero que hayan pasado una buena, un buen descanso, unas buenas vacaciones de fiestas patrias. Y hoy día nos vamos a dedicar netamente a dos materias específicamente. Entonces vamos a hacer una introducción a la masoterapia y una introducción a la ortopedia. ¿Ya? Son dos ramas de que la podología está pisando cada vez más fuerte. ¿Ya? Tanto en la, en la ortopedia, ¿cierto? Ya es una materia que ustedes manejan de lleno, ya conozco varios podólogos que son ortopedistas muy buenos y trabajan con un sinfín de plantilla y prótesis y para el cuerpo. Hacen una labor bastante noble, bastante bonita. Y la otra es la masoterapia. Ya cada vez los veo más aprendiendo, ¿cierto? Tomando especializaciones. Y eso habla muy bien, ¿cierto? De querer abarcar un poquito más en todo su quehacer terapéutico, ¿ya? Entonces vamos a hacer una introducción pequeña, ¿cierto? Porque esta es la última clase de este semestre, el semestre 2. Vamos a hacer dos introducciones y ya el próximo semestre nos vamos a meter de lleno en esto, ¿ya? Terminada la clase yo les voy a dejar una guía muy concisa, muy buena, que son aproximadamente 24 páginas, que es de masoterapia, ¿ya? Que sería bueno que si a ustedes les interesa el tema, pudiera leerla, ¿cierto? Y hacer suya esa guía, ¿ya? Por lo que yo no sé si estoy em, confundido o no, que por eso antes de avanzar, ¿cierto? En masoterapia y tomar más tiempo del día de hoy en masoterapia, ustedes tuvieron dentro de su malla curricular, ¿cierto? De podología, pudieron revisar anatómicamente la piel. Sí, en referente a las capas de la piel y todo Claro, eso. hicieron como un estudio Sí, bien acabado de la piel, las capas, cómo estaba conformada. sí. Perfecto. Entonces, eso a mí me quedaba la duda. Yo no pude revisar, ¿cierto? No encontré por lo menos el material para ver si es que tenían ese fundamento o no. O sea, lo encontré, pero dije, no sé si lo habrán pasado o no. Entonces, bajo ese fundamento, ¿cierto? De que ya conocen la estructura de la piel, que uno de los órganos más, es el órgano más grande del cuerpo humano, ¿cierto? Hay que considerarlo como un órgano. Uno de sus principales funciones es una barrera protectora, ¿ya? Pero esta barrera protectora también se puede manipular y moldear a diferentes ámbitos terapéuticos y la masoterapia es una de ellas, ¿ya? Entonces vamos a hacer un acercamiento desde la kinesiología, que es una de las ramas profesionales que mejor maneja la masoterapia, hacia la podología, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de hoy día? Vamos a conocer algunos conceptos de fisioterapia, vamos a describir los elementos que componen la realidad de la masoterapia, o sea, cómo se hace un masaje, y vamos a asociar distintas modalidades de masoterapia al objetivo de su aplicación, ¿ya? O sea que vamos a ver en dónde podrían ustedes aplicar los diferentes tipos de masaje que existen, ¿cierto? Y qué efectos podríamos llegar a producir, ¿cierto? En nuestro paciente. Entonces, como introducción, tenemos ahí dos introducciones bastante buenas. Con respecto a la masoterapia, usted puede buscar un montón y va a encontrar un montón otras de definiciones. Pero a mí me gustan, ¿cierto? Estas dos. Entonces, Kanamasa dice que se puede definir como la combinación de manipulaciones variadas, ¿cierto? Basadas esencialmente en movimiento y presión, practicadas sobre la superficie del cuerpo humano y con fines terapéuticos, ¿ya? Tapan, dice otro autor, dice que la manipulación intencional y sistemática, me gusta mucho eso, de los tejidos corporales para mejorar la salud y el bienestar, ¿ya? En estas dos definiciones hay que resaltar distintos aspectos como ámbitos de aplicación, intencionalidad de la maniobra y destinatario de la maniobra, ¿ya? O sea, acá hay componentes muy interesantes que dicen que es una manipulación intencional, o sea que yo sé lo que estoy manipulando, ¿cierto? Sistemática, que obedece a un orden, de los tejidos corporales, ¿ya?
cuando yo masajeo, no solamente me voy a meter con la piel, ¿ya? Es muy probable que nosotros, si aplicamos un correcto masaje, ¿cierto? Podamos manipular tejidos como fascias, ¿cierto? Podamos manipular tejidos como vainas musculares, ¿cierto? Si se adentra un poquito más, ¿cierto? Un poquito más, va a poder hacer manipulaciones viscerales, ¿ya? Va a poder hacer palpaciones viscerales, en el sentido que va a poder tocar hígado, va a poder tocar algunas estructuras intestinales, ¿cierto? Va a poder aprender a evaluar riñón a través de la masoterapia, etcétera, etcétera. Hay muchas, muchas aplicaciones, ¿cierto? De la masoterapia que cuando nosotros la aplicamos de forma terapéutica en clínica, nos van a ayudar a muchas cosas, ¿ya? Es una herramienta bastante útil, ¿ya? Entonces, a términos generales, la palabra masaje significa amasar, ¿ya? Eso significa, amasar. Y este término se va a emplear para denominar ciertas manipulaciones de los tejidos blandos corporales que se practican mejor con las manos, ¿cierto? Y tienen como objeto influir sobre el sistema nervioso, muscular, la circulación general, la circulación periférica, de la sangre, de la linfa, de todos los líquidos intersticiales, ¿ya? Entonces, si clasificáramos el masaje, ¿cierto? Ay, no se me copió bien la diapositiva. Si nosotros clasificáramos el masaje, vamos a encontrar que vamos a encontrar diferentes tipos de masaje. En el que nosotros nos vamos a centrar hoy, y yo creo que siempre, va a ser el de tipo terapéutico, ¿ya? ¿Qué significa? Que vamos a encontrar, ¿cierto? Un fin, ¿cierto? En su aplicación. ¿Por qué? Porque encontramos el masaje deportivo, encontramos el masaje estético, encontramos el masaje recreativo, ¿cierto? Todos esos tipos de masaje no van a seguir un orden sistemático como el terapéutico, ¿ya? Quizá el estético sí. Muy probable que el masaje estético siga un orden sistemático, ¿ya? Pero creo que el terapéutico es el que más está estandarizado, ¿ya? Entonces, ¿cuándo está indicado un masaje? Acá tenemos todas las indicaciones, ¿ya? Dolores musculares o tendinosos articulares, afecciones neurológicas, insomnio clínicamente diagnosticado, edemas, varículas y varices superficiales, hematomas de pequeño volumen, celulitis, cicatrices y adherencia, facilitación de movimientos, prevención de deformidades, valvulopatías, asmas, enfisema y hay un sinfín, ¿cierto?, de otras patologías que se benefician mucho, ¿cierto?, de una manipulación manual de la piel, ¿ya? Eh, mm, 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 mm. mm. ¿Qué es importante rescatar acá? O qué es lo que se nos viene a la mente con respecto a la indicación? ¿Quién indica el masaje? Si se hacen esa pregunta, ¿El médico? ya, el médico puede indicar el masaje, masoterapia, sí, bien. Usted podría, por ejemplo, como podólogo, indicar un masaje o decir, este paciente está como para algún masaje. Por ejemplo, ve que un paciente tiene dolores musculares, ¿cierto? En la zona del pie. Tiene una afección neurológica en el pie. Tiene edema en el pie. Tiene un hematoma de pequeño volumen en el pie. ¿Ya? Usted podría tomar la decisión de hacerle masaje. ¿Qué piensa usted, Andrea, que ha participado? Eh, o sea, yo pienso que sí, ¿Ya? si tenemos los conocimientos, Eso, perfecto. eh, eso es, tener los conocimientos para poder aplicarlos. Exactamente. ¿Ya? Si bien la indicación, ¿cierto?, de una maniobra terapéutica siempre está dada por un médico, el masaje tiene un cuidado especial, ¿ya? Porque si nosotros tenemos los conocimientos específicos y adecuados, podríamos hacerle mucho beneficio, ¿cierto?, a nuestro paciente. Pero
no tenemos que desconocer algo muy importante que son las contraindicaciones, ¿ya? Entonces eso lo tenemos que saber, indiferente, ¿cierto? A que el médico lo trate o no, ¿ya? Y créanme, ¿cierto? Perdón, que el médico lo indique o no, y créanme que muchas veces el médico les va a indicar podología, tanto, 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 ¿ya? Le va a indicar esto y esto y estas maniobras podológicas y ustedes van a decir, pero imposible, yo no le puedo hacer esto al paciente porque tiene estas contraindicaciones, está tomando estos medicamentos, ¿cierto? Está pasando estos procesos y no se puede. A la kinesiología nos pasa lo mismo. De repente tenemos derivaciones desde médicos en donde nos dicen todo lo que tenemos que hacer, ¿ya? Y en la mayoría de los casos está muy bien. Está muy bien. Necesita infrarrojo, necesita ultraterapia, perdón, ultratermia, necesita rehabilitación de la movilidad, necesita tanto, 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 y así. Pero usted de repente empieza a evaluar al paciente y se da cuenta que esas, algunas de las cosas o de las indicaciones que le dio el médico no le van a hacer bien al paciente y ahí es donde usted tiene que tener mucho, pero mucho ojo con las contraindicaciones, ¿ya? Entonces, dentro de las contraindicaciones tenemos alteración tisular de la sensibilidad, ¿ya? Eso se refiere a una alteración, ¿cierto? De la sensibilidad a nivel celular. Por ejemplo, si nuestro paciente tiene una historia, ¿cierto? De racha alérgicos, ¿cierto? O tiene una historia de alergias dérmicas, ¿cierto? Que evolucionan rápidamente, ¿cierto? Algunos procesos eh, que podrían demorarse horas o días, el paciente lo evoluciona muy rápidamente, es una alteración tisular de la sensibilidad, ¿ya? O sea que a nivel celular la sensibilidad está dispuesta en tiempos diferentes, ¿ya? Algunos procesos inflamatorios agudos de la piel y de tejidos blandos también es una contraindicación y obedece a proceso inflamatorio agudo, a cualquier inflamación, ¿cierto? Cualquier enrojecimiento, cualquier racha alérgico que usted vea medio raro, ¿ya? Ahí se contraindica el masaje. Alguna flebitis aguda, ¿cierto? Los tumores malignos, ¿cierto? Si el paciente está en, en un proceso de cáncer, ¿cierto? Activo, que no ha sido tratado o que está recientemente tratado y que es maligno, confirmado, usted no puede, no pesque al paciente para hacer masajes porque es muy probable que si tiene un tumor, ¿cierto? Alojado en una zona muy superficial, como por ejemplo la ingle, sistema digestivo, usted vaya a hacer un masaje, no sé, a nivel de espalda, usted está movilizando mucho líquido y tejido y probablemente esté movilizando células cancerígenas a otros sectores del cuerpo, ¿ya? Y usted está diseminando aún más el cáncer. Entonces siempre en la anamnesis preguntar por historia de cáncer, ¿ya? Es muy importante. Fractura y desgarro, el masaje está contraindicado ya por estar pasando un proceso, ¿cierto? Inflamatorio agudo, ¿ya? Proceso inflamatorio agudo, el paciente está fracturado, probablemente que tenga la zona de la piel ultra hinchada, ¿cierto? Con bastante, ¿cierto? Edema, bastantes moretones. Y no va a ser beneficioso el masaje porque lo único que va a producir va a ser dolor. ¿Ya? Los desgarros también están contraindicados, ¿ya? Hay que entender que los desgarros son lesiones en el músculo, son roturas de músculo, ¿ya? Los músculos están compuestos por muchas bandas, ¿cierto? Muchas bandas elásticas, y un desgarro es cuando estas bandas se empiezan a cortar, ¿ya? Con el masaje lo que usted está haciendo es cortarlo más, ¿ya? O haciendo más grande esa herida, lo cual es completamente contrario, ¿cierto? Para nuestro paciente. Procesos litiásicos, exactamente muy parecido, ¿cierto? Con el cáncer, cuando estamos con procesos litiásicos, con cálculos, ¿cierto? Nosotros si movilizamos, es probable que movilicemos ese cálculo también, ¿ya? Así que hay que tener ojo, ojo, ojo. Enfermedades cutáneas como la psoriasis, hay que contraindicarlo. Embarazos exclusivamente en la región abdominal está contraindicado. Afecciones localizadas de encrucijada vascular o nerviosa, y acá vamos a hacer un paréntesis, ¿cierto? Porque la encrucijada de carácter vascular vamos a encontrar muchos edemas, ¿cierto? Muchos edemas en el hueco popliteo,
muchos edemas en el triángulo de Scarpa, ¿cierto? Muchos edemas en la zona del tobillo, ya, tobillo y pie, que mediante masoterapia se pueden tratar, pero siempre y cuando tengamos la indicación médica, ¿ya? Tengamos la indicación médica y evaluemos de tal manera que nosotros procedamos bien. Y se hace no cualquier tipo de masaje, sino que se hace un masaje que es el drenaje manual linfático, ¿ya? Que va a ayudar mucho al paciente. Pero, de forma general, ¿cierto? Estas son las contraindicaciones eh, para un masaje, ¿ya? Entonces, como bien decía Andrea recién, hay que estar bien claro con respecto a qué contraindicaciones o bajo qué circunstancias vamos a aplicar un masaje, ¿ya? De forma cotidiana, ¿cierto? Y de forma normal, es muy común, ¿cierto? Ver a personas que no están instruidas, ¿cierto? O no están preparadas académicamente realizando masaje. Yo he pasado por acá en Iquique en Cabancha de repente se pone un toldo, ¿cierto? Y masajea 5.000 pesos por 20 minutos, 30 minutos. Y una vez me atendí súper bien, ¿ya? Y le pregunté a la persona cuál era su profesión. No, no, no era ni siquiera profesional, estaba estudiando psicología, algo así. Y súper bien, la persona tenía las técnicas, eh, produjo muchos efectos, entonces, bien, bien. Ya de forma casual es muy fácil encontrar, ¿cierto? Este, em, este procedimiento terapéutico, ¿ya? Ahora, vamos a hablar del componente del masaje y esto, ¿cierto? Como es un poquito más largo, se los voy a dejar en la guía, ¿cierto? De masoterapia que le hice para que puedan revisarlo ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto idealmente hay que revisarlo en una clase práctica, ¿ya? En una clase práctica. ¿Por qué? Porque son sensaciones diferentes, son tomadas diferentes, son manipulaciones manuales diferentes, ¿ya? Pero el componente del masaje se basa generalmente, ¿cierto? En estas 6 técnicas: roce, amasamiento, fricción, percusión, rodaduras y vibraciones, ¿ya? Nosotros con las manos vamos a poder realizar estos 6 tipos de componentes que van a, ¿cierto?, envolver las técnicas terapéuticas del masaje, ¿ya? Son estas 6. Ahora, ¿qué efectos fisiológicos nos produce este tema del masaje? ¿Ya? El masaje, según la técnica que nosotros empleemos y el modo de aplicación, va a producir sobre el organismo una serie de efectos fisiológicos que van a obedecer al mecanismo de naturaleza refleja, o sea que vamos a activar un mecanismo reflejo, resultando o resultado de los estímulos cutáneos que vamos a producir, ¿cierto? Mediante el sistema nervioso autónomo que vamos a realizar con nuestras manos, ¿cierto? Sobre el paciente. O también hay un efecto de índole mecánica, es cuando el efecto se debe directamente a la presión producida por el masaje realizado. Entonces, la acción refleja se va a producir cuando el masaje ejercido sobre la piel es suave y deslizante, ¿ya? Prácticamente no va acompañado de presión ninguna. Por lo mismo no va ligado a un efecto mecánico. Es casi como si nosotros estuviéramos haciendo cariño, ¿ya? Créanme que es casi como haciendo cariño, o básicamente haciendo cariño, ¿ya? Entonces, esta acción refleja, ¿cierto? Nuestro sistema nervioso autónomo va a considerar como un fenómeno, o como un... Va a empezar, ¿qué es lo que produce básicamente? Empiezan a dilatar este cariño, ¿cierto? Que estamos haciendo sobre la piel, empieza a dilatar los pequeños vasos y va a haber un aumento de la permeabilidad capilar. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar a irrigar un poquito más de sangre a esa zona, ¿ya? Lo que va a conducir a un incremento del flujo sanguíneo, ¿ya? Va a aparecer un leve enrojecimiento de la piel y un aumento de la temperatura local. Y este efecto va a producir un efecto, y este efecto, perdón, va a producir una acción sedante y un relajo general en el paciente, ¿ya? ¿Por qué? Usted piensa, "No, es porque le están haciendo cariño". No, tiene un efecto un efecto reflejo del sistema nervioso autónomo, ¿ya? El sistema nervioso autónomo, entre comillas, reconoce esta dilatación em, de los capilares, ¿cierto?
manda más oxígeno, ¿ya? Si es que hay más irrigación de sangre, manda más oxígeno. Si es que más oxígeno, va a haber más nutrientes para todas las estructuras que están masajeando y se va a sentir de forma sedante, va a sentir que el paciente se relaja y también va a hacer, si es que hubiera estado sintiendo algún tipo de dolor, va a desaparecer el dolor. ¿Por qué va a desaparecer el dolor? Por la teoría de la competencia de los impulsos, ¿ya? Acuérdense que los impulsos nerviosos, ¿cierto? Las sensaciones nerviosas que nosotros sentimos, las podemos, entre comillas, manipular, ¿ya? Por eso, generalmente cuando uno tiene un proceso agudo, se golpea el tobillo, se golpea algo, le dicen ponte hielo. ¿Por qué se le pone hielo? El hielo tiene muchos beneficios a nivel agudo, ¿cierto? Desinflama, ayuda al dolor. Pero una de las principales cosas que se dice hielo es porque cuando uno aplica un estímulo mayor al dolor, el cerebro, ¿cierto? Es inteligente y dice, ya, ¿cuál estímulo es más fuerte? El del frío, perfecto, voy a privilegiar el frío por sobre el dolor. Entonces se nos pasa el dolor, ¿ya? Algo parecido pasa acá. El cerebro dice, ¿qué efecto es más fuerte? El de la fricción, ¿cierto? Que este de roce o este cariño, ¿cierto? Que me están produciendo en los pies. O el dolor. El cerebro elige el cerebro elige el de relajante y perfecto, se relaja. ¿Ya? Así se puede manipular. ¿Ya? La acción mecánica, esta se produce como consecuencia de las presiones ejercidas sobre los tejidos. ¿Ya? Estas presiones producen desplazamiento, ¿cierto? Tanto de la sangre y de la linfa no comprimidas. O sea que si acá tenemos una inflamación y aplicamos este efecto mecánico que se puede hacer, ¿cierto? Vamos a empezar a desplazar linfa y sangre, ¿ya? Lo que ayuda mecánicamente a la circulación, como también de los exudados y edema, ¿cierto? Que conducido a zonas sanas o de una correcta funcionamiento, van a proporcionar una mayor superficie de contacto y estas van a poder ser reabsorbidas, ¿ya? Entonces esos son los efectos fisiológicos que nos pudiesen llegar em, a, a producir. Entonces, tenemos el efecto fisiológico, tenemos aumento del flujo sanguíneo, aumento del flujo de nutrientes, eliminación de productos de desecho, estimula la cicatrización, hay resolución del edema crónico, hay aumento de la movilidad articular, hay estimulación del sistema nervioso autónomo, hay estimulación de secreciones pulmonares si ocupamos, ¿cierto? O si es que trabajamos en la zona pulmonar, y hay una relajación local y general, ¿ya? En los efectos mecánicos, ¿cierto? Vamos a movilizar linfa, vamos a movilizar sangre, vamos a movilizar edema. Si es que hacemos en la zona abdominal, vamos a movilizar contenido intestinal. Vamos a movilizar, ¿cierto? Contenido de hematomas pequeños y superficiales en caso de que hayan, ¿ya? Vamos a movilizar fibras musculares, masas musculares, tendones, piel y tejido subcutáneo, tejido equitercial y adherencia. Y si ya somos súper expertos, ¿cierto? Vamos a movilizar, ¿cierto? Vísceras, ¿cierto? Vísceras. Si es que usted agarra así, ¿cierto? Mucha expertriz, ¿cierto? Va a poder movilizar vísceras, va a poder palpar algunas piezas óseas, ¿cierto? Ya eso ya es para una técnica de masaje ya muy avanzado. Y, ¿cierto? Dentro de los efectos psicológicos, vamos a encontrar, ¿cierto? Que el masaje va a producir una relajación física, un alivio de de la ansiedad y la tensión. Vamos a estimular la actividad física, ¿ya? Solamente por el hecho de irrigar músculos que generalmente no están irrigados, vamos a producir alivio del dolor, por lo que ya les comenté. Vamos a generar una sensación de bienestar momentánea y a veces puede llegar a ser duradera. Y vamos a estimular, ¿cierto?, la actividad sexual en el caso de que se requiera, ¿ya? Mucho de esta acción refleja, ¿cierto? Está muy ligada también a la actividad sexual, a la estimulación del líbido, ¿ya? Entonces también es una forma muy em, válida, ¿cierto? Para tratar, ¿cierto? La disfunción eréctil, ¿cierto? El aumento del líbido, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, aquí tenemos tipos de masaje, ¿ya? Nosotros, como le habíamos comentado,
Vamos a centrarnos netamente en el terapéutico, ¿ya? Netamente en el terapéutico. Pero usted encuentra el deportivo, el masaje higiénico, el masaje estético. Nosotros nos vamos a enfocar, ¿cierto? Netamente en el terapéutico, ¿ya? Entonces, el terapéutico se aplica con el objetivo de normalizar las funciones del organismo, ¿ya? O sea, está indicada como una terapia, ¿ya? Es sistemático, es organizado, obedece a una indicación médica y tiene un objetivo clínico en específico, ¿ya? No se hace así como a la locura. Generalmente realizado exclusivamente por un profesional capacitado en el área, ¿ya? Ahora, tenemos el deportivo, ¿ya? Que forma parte integral del sistema de entrenamiento deportivo y se aplica con el objetivo, ¿cierto?, de lograr perfeccionamiento físico del deportista cuando también genera una sensación de bienestar y alivio. Esto lo vamos a encontrar, ¿cierto?, en los boxeadores, ¿cierto?, cuando se paran en la esquina y el entrenador empieza a masajear. Esto lo vamos a encontrar en los partidos de fútbol, cuando uno de los jugadores empieza a sentirse cansado. Él va al médico, el kinesiólogo, y va a empezar a movilizar esa zona. Este tipo de masaje es el deportivo. ¿Ya? Y el estético, que es con el objetivo de mejorar el estado de la piel y fortalecer y potenciar el órgano más extenso, ¿ya? Corregir defectos estéticos y potenciar su regeneración, ¿ya? Está enfocado netamente en eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los requisitos básicos para el masaje terapéutico? Ya nosotros, como les comenté, nos vamos a basar netamente en el masaje terapéutico, ¿ya? Entonces, existen requisitos básicos para lograr una práctica eficaz y profesional del masaje. Dentro de esto se incluyen el tipo de equipamiento, ¿cierto? Métodos para posicionar al paciente y el lubricante que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, todos los terapeutas, ¿cierto? Tanto kinesiólogos como podólogos que estén tomando, ¿cierto? Esta herramienta del masaje deben presentarse para los tratamientos de masaje igual que lo haría para realizar cualquier otro tratamiento. Ya esto es muy importante. Tenemos que seguir protocolos hospitalarios de seguridad, higiene personal y para el paciente, porque vamos a trabajar con nuestras manos. Idealmente, o en un contexto ideal, con las manos desnudas. Pero si es que usted detecta algún tipo de anormalidad, créame que el masaje con guantes no va a estar mal visto, ¿ya? Y va a estar bastante bien. Va a ser una decisión bastante práctica, ¿ya? Si es que usted prefiere tomar ese camino de tomar el masaje, ¿cierto? Con guantes, ¿ya? Vamos a trabajar de forma con el paciente muy directa. Vamos a estar manipulando y tocando su piel, ¿ya? Hay que evitar tocamientos inapropiados y una exposición innecesaria. Créanme que em, lamentablemente, ¿cierto? Lamentablemente esto de las terapias manuales, ¿cierto? Y de los masajes se presta para muchas cosas, ¿ya? Para muchas cosas. En el sentido de que es muy fácil que el paciente o el tratante interpreten ciertas ocasiones como que no son, ¿ya? Entonces eso hay que evitarlo, ¿cierto? En el caso de ustedes que van a estar ligados netamente al pie, ¿cierto? Es muy difícil que pase, pero en el contexto profesional, ¿cierto? Como kinesiólogo pasa bastante, ¿ya? Entonces un requisito básico para el paciente siempre va a ser proporcionarle una explicación adecuada sobre el procedimiento que vamos a realizar, ¿ya? Eso es, pero clave. Usted le va a decir, vamos a hacer un masaje en el pie. Perfecto, usted está delimitando dónde va a trabajar y qué es lo que va a hacer. Entonces el paciente no se va a encontrar con sorpresas cuando usted empiece a manipularlo, ¿ya? Em, Caso contrario es que usted diga, vamos a hacer un masaje, póngase boca abajo y el paciente está con una, ¿cierto? Con una incógnita, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a hacer un masaje, un podólogo? ¿Ya? Entonces siempre, usted no le dijo dónde, en qué lugar lo iba a hacer, ¿ya? Y el paciente se va a sentir incómodo, ¿ya? Generalmente como estamos tocando al paciente, de forma tan así como repetitiva, es muy importante generar un buen vínculo de confianza con el paciente. Ya, si usted tiene eso, ya lo tiene todo. Ya, usted generó un vínculo de confianza, ¿cierto? Usted generó un vínculo de seguridad para el paciente. em,
ya va a estar arriba del caballo, ¿cierto? Y va a poder realizar su terapia completamente, ¿ya? También se aconsejan retirar joyas de las muñecas y los dedos, eso ya como un término un poco más práctico. Entonces, este requisito básico de explicarle el procedimiento, ¿cierto? Va a contextualizar al paciente, le va a decir, estamos trabajando acá, no se tiene que pasar de esos límites, ¿cierto? Y le va a ser de mucha ayuda, ¿ya? A usted y al paciente. Entonces, como le había comentado al principio, para realizar algunos procedimientos básicos, ¿cierto? Para realizar un masaje, tenemos que conocer la anatomía de la piel, tenemos que preparar las manos, tenemos que considerar el uso de lubricantes, tenemos que considerar, ¿cierto? El uso de algún equipamiento y vamos a considerar, ¿cierto? La ropa y el posicionamiento tanto nuestro como del paciente, ¿ya? Entonces, es fundamental la familiarización del fisioterapeuta, o en este caso de ustedes como podólogo, con las estructuras anatómicas, ¿ya? Tienen que conocer bien, ¿cierto?, cómo es la piel, cómo trabaja la piel, cuántas capas tiene la piel, qué pasa si yo sobreestimulo, ¿cierto?, o sobrefricciono, o sobre rozo, ¿cierto?, alguna estructura, dónde la piel va a ser más gruesa, ¿cierto?, que en otros lados, ¿ya? Es diferente que nosotros estemos tratando el talón del pie, ¿cierto?, con masoterapia, a que estemos tratando, ¿cierto?, el dorso del pie. ¿Por qué? Porque no son pieles diferentes, pero sí son composiciones diferentes, ¿ya? Tienen las mismas capas, pero en orden de las queratizaciones van a ser diferentes, ¿ya? Entonces tenemos que saber que vamos a estar manipulando, ¿ya? Ojo con eso. Me acuerdo que para algunos pasos prácticos en masoterapia, yo le preguntaba a los alumnos, ¿cuál es el porcentaje de estiramiento de la piel? No tenían idea, ¿ya? No tenían idea. Entonces siempre hay que tener ojo con eso, ¿ya? La piel tiene un porcentaje de estiramiento, tiene un porcentaje de contracción, ¿ya? La piel tiene un porcentaje, ¿cierto? ¿Qué otra cosa fue que le pregunté que no tenía idea? Déjenme acordar. Las capas de la piel, ¿cierto? Sus subdivisiones, ¿cierto? Porcentaje de estiramiento, estímulos externos que pueden afectar la contracción de la piel, ¿ya? Todo eso hay que considerarlo, ¿ya? Hay que considerarlo. No porque lo vayamos a ocupar, ¿cierto? De forma así como obligada, pero sí nos ayuda a contextualizar qué tipo de órgano estamos movilizando, ¿ya? Aparte de ser un órgano protector, la piel está llenísima de sensores, ¿ya? Llenísima de sensores, ¿ya? Si nosotros manipulamos bien esos sensores, vamos a poder establecer una terapia efectiva a una terapia que no pasó absolutamente nada, ¿ya? Entonces, aparte de conocer la piel, vamos a tener que conocer la estructura por sobre donde estamos trabajando. En su caso, el pie, ¿ya? Vamos a alcanzar a manipular tendón, ¿cierto? Si es que usted sabe manipular tendón, va a poder tocar el tendón de Aquiles, va a poder tocar la fascia plantar, ¿cierto? Si nos vamos más profundo, va a poder manipular el astrágalo, va a poder manipular calcáneo. En el pie se pueden palpar muchas piezas óseas, creo que la mayoría, ¿ya? Entonces, va a poder trabajar, ¿cierto? Por cada una de las piezas, va a poder explorarlas de forma tranquila, ¿cierto? Va a saber qué estás haciendo, ¿ya? Entonces el conocimiento de la anatomía es fundamental. No solo para el masaje, sino para todos sus tratamientos, ¿ya? Es muy fundamental. Y la preparación de las manos también es muy fundamental, ¿ya? Las manos siempre deben estar limpias y arregladas, bien arregladas. Las uñas deben llevarse razonablemente cortas y con las puntas redondeadas. Ahora me acordé también que en ese paso práctico habían compañeras con una uña muy linda, muy largas, pero que no sirven para la masoterapia, ¿ya? No sirven, ¿por qué? Porque vamos a empezar a rasguñar al paciente. Y créame que aparte de provocarle dolor, le vamos a producir algún tipo de disgusto, ¿cierto? Con si es que el paciente tiene pareja o no, ¿ya? Eh, la uña no deberían ser, ¿cierto? Un arma que dañe a nuestro paciente, todo lo contrario. Deberían ser casi imperceptibles, ¿ya? O imperceptibles para nuestro paciente. Entonces, siempre tienen que estar razonablemente cortas y con las puntas redondeadas y limadas, idealmente, ¿ya? No debe dañar al paciente al realizar nuevos movimientos.
Y las manos ideales para el masaje son carnosas en la palma, cálidas, ¿cierto? No pueden estar frías nuestras manos, ágiles y no pueden estar sudorosas, ¿ya? Siempre, siempre, siempre que usted realice un masaje, caliéntese las manos, ¿ya? O séqueselas si las tiene sudorizadas, séqueselas y se las calienta, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una mano fría y vamos a tocar a un paciente que tiene otra temperatura, lo más probable es que produzcamos un tipo de espasmo de reacción de sorpresa, ¿ya? Y es muy probable que nuestro paciente ahí se contracture, genere algún movimiento que no queremos que genere, sino que una de las principales funciones del masaje es que nuestro paciente esté relajado y se vaya más relajado todavía, ¿ya? Aquellos que aprendan las técnicas por primera vez pueden trabajar la agilidad con diversos ejercicios de mano, ¿ya? Esos ejercicios de mano se los voy a dejar en una guía y idealmente puedan practicarlo con algún hijo, alguna pareja, ¿cierto? Eh, alguien que tengan confianza, siempre y cuando cumplan con los criterios de indicación y de contraindicación, ¿ya? Entonces es evidente que las manos que presenten cortes, llagas, verrugas o otras lesiones cutáneas no van a estar aptas para realizar el masaje. Aunque ocupen guantes, no están aptas. Ya si usted tiene un corte, alguna herida abierta, ¿cierto? Alguna herida en proceso de cicatrizar, alguna verruga, algo, o alguna otra lesión cutánea o hasta un racha alérgico, no van a estar aptas para realizar masaje, ¿ya? Antes y después de cada sesión, lavado clínico de manos, ¿ya? Nada que lavado de 20 segundos, no, lavado clínico de manos, ¿ya? Deben estar siempre escrupulosamente limpias, manos y uñas, ¿ya? Manos y uñas. La dureza o la piel seca pueden eliminarse mediante fricciones suaves, ¿cierto? Con un abrasivo no muy fuerte, como algún tipo de azúcar granulada, con aceite de oliva, ya. Eso ayuda bastante a eliminar impurezas. Por ejemplo, los que van al gimnasio y los que entrenan generalmente van a producir algunos callitos en la mano, en mi caso. Ya para eliminar eso, usted o puede limarse los callos, ¿cierto? Y van a quedar suavecitos. O puede con un abrasivo, ¿cierto? Como el azúcar, con aceite de oliva, usted se las pasa y las manos les quedan suavecitas, ¿ya? En los tratamientos de masaje, las manos realizan dos tareas, ¿ya? Por un lado, mueven la piel, tejidos subcutáneos, músculos y otra estructura, y por otro lado, obtienen información sobre el estado de los tejidos. Entonces, nuestra piel va a movilizar y va a sensar qué está pasando, ¿ya? Entonces, la preparación de las manos es importantísima. Lubricantes, ¿ya? Últimamente se ha estado ocupando muchos polvos de tipo talco, ¿ya? El talco es bastante útil para realizar masaje. Aceite y cremas también se ocupa bastante. En la mayoría de los casos es preciso la utilización de lubricantes que faciliten el movimiento de la mano sobre los tejidos corporales, ¿ya? No practique masoterapia o masajes sin ningún tipo de lubricante, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a producir fricción y enrojecimiento aumentado, ¿cierto? En su paciente y probablemente eso después se convierta en una quemadura, si es que no ocupa lubricante, ¿ya? Si ustedes me preguntan a mí por experiencia, para mí, ¿cuál es el mejor lubricante? Para mí es la vaselina a base de agua, ¿cierto? Vaselina. ¿Por qué? Porque dura bastante en piel, no tiene que estar echándose a cada rato y es una de las que tiene mayor concentración, ¿cierto? De tipo aceitosa, aunque está a base de agua, ¿ya? La vaselina es la mejor. Y aparte que no tiene ningún tipo de olor, ¿cierto? No tiene ningún tipo de aroma, es neutra, usted se echa un poco en sus manos, ¿cierto? Y o echa un poco en la zona que va a trabajar y puede estar mucho rato movilizando, movilizando sin que ésta se absorba, ¿ya? Así que esa es la que yo recomiendo. Después están los emulsionados, ¿ya? Las cremas. Estas son buenas, ¿cierto? Algunos pacientes podría gustarle o no el olor, pero ¿cuál es su desventaja? Que se absorbe muy rápido, ¿ya? Voy a poner acá mi favorita y esta, dos tickets, ¿ya? Que se absorbe muy, muy, muy rápido. Entonces usted se puede echar una cantidad generosa en las manos y en la zona del paciente va a estar movilizando, movilizando, moviendo, ¿cierto? Haciendo masaje, haciendo cariñito al paciente, entre comillas, y va a notarse que se le acaba rápido, ¿cierto? Ese efecto lubricante, ¿ya? Y por último están los polvos,
¿ya? Los talcos, que son buenos, a mí me gustan bastante, pero son los más caros, ¿ya? Son los más caros. Ya usted puede encontrar talcos sin olor, ¿cierto? O talcos con fragancia, etcétera, etcétera. Son buenos, ayudan a generar una fricción, ¿cierto? Bastante uniforme, ¿cierto? En la piel del paciente. Va a disminuir todo lo que es enrojecimiento, ¿ya? Pero el más caro, el que más mancha la ropa suya, ¿cierto? Y ¿cuál es la ventaja del paciente? Que no va a quedar, ¿cierto?, con ningún tipo de loción en el cuerpo. ¿Ya? Aunque estas lociones a veces son buenas, hidratan la piel, ¿cierto? Hay pacientes que no les gusta esa sensación. El polvo o el talco no los deja. ¿Ya? Entonces, para mí, por experiencia propia, ¿cierto? Esas son mis recomendaciones. Vaselina, ¿cierto? No tiene olor. eh, Dura mucho en piel y es de fácil aplicación. Los emulsionados tipo crema también son buenos y ya los polvos en el último lugar, ya porque son más caros, son de difícil acceso a veces y uno gasta mucho, ya no tienen tanta duración en piel. Pero siempre, manos lubricadas, ya, manos lubricadas. En el peor de los casos ocupe agua, en el peor de los casos. Equipamiento, o equipamiento, perdón. Perdón. El equipamiento más importante, ¿cierto? Para el masaje es un par de manos bien entrenadas, ¿ya? Dirigidas por una mente inteligente que sabe lo que el paciente necesita, ¿ya? Entonces, si tenemos esto, tenemos el 80%, ¿cierto?, de nuestra terapia cumplida. Pero también es importante una superficie o mesa de tratamiento adecuada, ¿ya? Por ejemplo, un plinto, una camilla, una cama. Yo tengo entendido que ustedes trabajan con un tipo de silla especial. No sé si tienen el nombre de esa silla. Buscar acá, silla podológica. Ya. Generalmente van a ocupar una silla podológica. En el mejor de los casos. ¿Ya? En el mejor de los casos. En el peor de los casos van a trabajar agachados, ¿cierto? En una silla. Ya, en el peor de los casos. Déjenme volver. Ahí está. No, ahí está. En el peor de los casos. ¿Ya? ¿Qué es lo importante acá? Que nuestro paciente siempre encuentre una posición cómoda, ¿cierto? Em, una postura óptima del paciente en donde nosotros podamos llegar de forma cómoda, ¿cierto? Al sector o a la sección o al segmento que vamos a trabajar. Y también que sea cómodo para nosotros, ¿ya? La higiene postural en nosotros es muy importante, ¿ya? De hecho, para mí es lo más importante, nuestra higiene postural. Denme un minutito, que están llamando a la puerta, por favor. Vuelvo al tiro. Ya, disculpen. Entonces, la higiene postural y el equipamiento que nosotros vayamos a ocupar es muy importante, ¿ya? Uno, porque vamos a prevenir lesiones en nosotros, ¿cierto? Y dos, porque si nosotros tenemos un buen equipamiento, tenemos a nuestro paciente de forma óptima posicionado, vamos a tener el control de cualquier imprevisto, ¿cierto? Eh, que pueda hacer, que pueda ocurrir, ¿cierto? Durante la atención, ¿ya? Cualquier imprevisto, el que a usted se le ocurra, ¿ya?
El paciente tiene que irse de la forma más rápida posible, perfecto, usted va a tener el control de la situación. Vístase, vaya nomás eh, a hacer su urgencia. O si es que el paciente empieza a producir algún tipo de efectos adversos, efectos secundarios, ¿cierto? Usted va a tener el control de la prueba, ¿ya? Usted va a tener todo el control porque está bien posicionado, va a saber cómo reaccionar, ¿ya? Entonces esto es muy importante. Y, ¿cierto? Esto es uno de los aspectos que más se considera, ¿cierto? A la hora de hacer el masaje, ¿ya? Uno, paciente no debe pasar frío durante las sesiones. Todas las partes en donde no vamos a aplicar el masaje deben estar cubiertas. Y ojo con descubrir de más al paciente, ¿ya? Pasa mucho que generalmente pedimos que se saquen los pantalones, ¿cierto? No, no. Idealmente cubrir o desvestir el segmento que vayamos a tratar, ¿ya? Si es que necesitamos, ¿cierto? Tener un pantalón muy apretado que no se puede subir, ¿cierto? Y tiene que sacárselo de ser posible, tapar con mantas, sábanas, ¿cierto? Solamente tener descubierta la zona en que vamos a trabajar. La habitación debe estar caldeada o temperada y preferiblemente tranquila. De ser posible, los masajes deben ser, o sea, no de ser posible, para mí es obligatorio que los masajes tienen que estar en un contexto de privacidad completa. O sea, paciente, terapeuta y nadie más. Ni una ventana, ¿cierto? Ni una puerta, nada más, ¿ya? Es importante respetar en todo momento el pudor del paciente, ¿ya? El pudor del paciente. Para ello, este debe permanecer debidamente tapado y el paciente debe estar cubierto, de modo que solo quede visible la parte o partes que van a tratarse, ¿ya? El paciente debe estar apoyado, ¿cierto? Posicionado de forma correcta, de forma que se pueda acceder fácilmente a la zona del masaje, ¿ya? Entonces, eso como nociones perdón, como nociones muy básicas del masaje, ¿ya? Nos queda todavía un cachito por revisar, lo vamos a hacer, ¿cierto? El próximo semestre. Vamos a revisar algunos videos y vamos a revisar algunos tipos técnicas de masaje. Ahora, ¿qué pregunta les dejo yo? Para que vamos a tomar un break, ¿cierto? De 10 minutos y les voy a dejar la siguiente pregunta. Y les voy a dejar puesta ahí la diapositiva de los resúmenes. Acá. Tanto, ¿cierto? Como en el efecto psicológico, ¿ya? Que son bastante generales, ¿ya? Como en el efecto fisiológico, donde como podólogos ustedes pueden inferir más, ¿ya? En el efecto fisiológico, ¿cómo podríamos nosotros, ustedes, perdón, como podólogos, inferir más con un masaje, ¿ya? Entonces les voy a dejar esa pregunta hecha y se la voy a dejar en el chat. ¿Qué efectos fisiológicos como podólogos podemos producir en con el masaje en nuestro paciente? Ahí le mandé la pregunta al chat, ¿cierto? Y vamos a dar un break, vamos a volver a las 10:30. Volvemos a las 10:30, ¿cierto? 10 minutos. Y retomamos, ¿cierto? La clase con esa misma pregunta. Espero que la puedan responder las dos personas que están conectadas. ¿Ya? Vamos a un break.
Vale, ya. Terminamos el break, espero que lo hayan ocupado sabiamente. Y retomamos, ¿cierto? La pregunta que habíamos hecho. ¿Ya? Idealmente si pueden responder Andrea y María. Ideal. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué efectos fisiológicos como podólogos podemos producir en el masaje en nuestro paciente? Profe, ¿Sí? de la lista que usted tiene ahí, ¿Ya? tenemos que nombrar qué efectos nosotros como podólogos podemos tener en nuestro paciente o Sí. los que a nosotros se nos ocurren. Perdón, no lo De entendí la por qué. lista, lo de la lista, ¿no? Ahí yo Sí. tengo que irle nombrando. Sí. Ya, en mi caso, bueno, obviamente el aumento de flujo sanguíneo ¿Ya? a los pies, ya que ¿Ya? esto va a conllevar el aumento del flujo de nutrientes, Perfecto. ¿ya? Y eso también va a conllevar a la estimulación de la cicatrización. Perfecto. También podemos ayudar a la resolución del edema. Nuestros pacientes, la gran mayoría son adultos mayores y tienden a hacer retención de líquidos. Ya. Y también yo creo que, no sé si aumento, pero mejorar tal vez un poquito el movimiento articular Puede en la ser. zona del tobillo, Por ¿ya? ejemplo, Y la estimulación. Ah, perdón, dígame. si nosotros, por ejemplo, aumentamos el flujo sanguíneo, estamos irrigando sangre a quizás musculatura y articulaciones, cápsula articular, que no están siendo Ujú. correctamente irrigadas, ¿ya? Eso por consecuencia me va sí o sí a aumentar el Mejorar el movimiento movimiento articular. articular. Ahora, si Ujú, también nosotros que vemos, ustedes que han visto pacientes con edema, ¿cierto? Con pies bien voluminosos, se van a dar ujú. cuenta, ¿cierto? De que es un pie bastante inmóvil. Si también nosotros Sí. resolucionamos el edema crónico, también vamos a mejorar la movilidad. ¿Ya? Ujú. ¿Qué más? Y también lo que habíamos hablado de la estimulación del sistema nervioso, ¿Ya? porque eso conllevaba como una cadena de cosas. Sí, Usted explicó que se estimulaba, entonces se producía como una permeabilidad que sí, aumentaba el flujo sanguíneo, la temperatura local y al final producía una acción sedante. exacto. Exacto, exacto, exacto. Entonces, conociendo, ¿cierto? Los efectos que nosotros pudiésemos llegar a producir en el paciente, ¿cuál sería como el momento más indicado de generar o de aplicar, ¿cierto? Un masaje a nuestro paciente en su consulta terapéutica. Por ejemplo, el paciente llegó, usted tiene claro en el ámbito podológico que tiene que hacer, pero aparte usted ha entrenado esta herramienta del masaje. ¿Cuál usted cree que sería el momento correcto para aplicarlo? Antes de iniciar su manipulación podológica, después, ¿qué piensa? Post-atención podológica, ¿Ya? ¿Puso atención podológica? ¿Bajo qué fundamento sí, lo dice? es que primero, igual para los pacientes se les genera como un poquito de estrés cuando uno hace intervenciones a nivel del pie. Entonces, esto va Sí, a ayudar totalmente. después al post-relajación y con todo lo que habíamos hablado del aumento del flujo sanguíneo, el aumento de nutrientes y la estimulación de la cicatrización, en el caso de que hayamos realizado alguna lesión, al sacar una espícula, por ejemplo, Ujú. vamos a ayudar al proceso como de cicatrización. Ya, perfecto. Em, es- Sí, súper bien, súper bien. Yo generalmente hago esta pregunta, ¿por qué? Porque la mayoría de las respuestas siempre son al final, al final, al final, al final, al final, al final, al final. ¿Y por qué? Por todas las razones que usted me ha dicho. Pero, y está muy correcto, está muy bien. No es una decisión clínicamente muy lógica aplicarlo al final. Pero el paciente y yo le animo a hacer la prueba. Y realmente si ya están trabajando con hartos pacientes, ¿cierto? O cuando ya tengan un flujo de pacientes bastante em, más constante y más consistente, hagan la prueba. A un grupo de pacientes le hacen masaje solo, ¿cierto? Al final. Y otro grupo de pacientes le hacen al principio y al final. ¿Ya? Y van a ver cómo los efectos de aumento de flujo sanguíneo, de aumento del flujo de nutrientes, de estimulación de la cicatrización, de la resolución de los edemas, se va a ver potenciada, ¿ya? Si lo realizamos al principio y al final, ¿ya?
Es una muy buena técnica que le va a funcionar bastante. ¿Ya? Entonces, vamos a cambiarnos. Lo que nos queda de masoterapia lo vamos a ver, ¿cierto? El próximo semestre, que no sé cuándo comienza, pero yo creo que no va a ser de aquí a mucho. Y vamos a hacer esta última introducción, ¿cierto? A la ortopedia del pie. ¿Ya? De un momentito. Déjenme poner en silencio el celular. ¿Sabías que en grupo? Imagina vivir en Europa y perderte esto. Ya. Entonces. Ya. Entonces tenemos ortopedia de pie. ¿Ya? Otra de las herramientas, aparte de la mesoterapia, que ustedes pueden acceder y especializarse va a ser en órtesis y prótesis. ¿Ya? Quizás más en órtesis que en prótesis. ¿Ya? Porque las prótesis generalmente uno la adquiere, ¿cierto? De forma externa. Pero la órtesis ustedes pueden fabricarlas. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la ortopedia? Es la especialidad médica que se dedica al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y prevención de lesiones y enfermedades del sistema musculoesquelético del cuerpo humano. Acuérdense que este complejo sistema incluye huesos, articulaciones, ligamentos, tendón, músculo, los nervios, ¿cierto? Todo eso involucra el sistema esquelético, ¿ya? La ortopedia existe desde hace mucho tiempo, ¿ya? Hace tiempo esta se dedicaba, ¿cierto?, al cuidado de niños con deformaciones de columna o extremidades. Y actualmente la ortopedia se dedica a pacientes de todas las edades, ¿ya? Desde los recién nacidos hasta los jóvenes atletas que necesitan cirugía artroscópica, ¿cierto? Y también algunos ancianos artríticos, ¿ya? Si bien la mayoría de los ortopedistas se dedican a prácticas generales, algunos pueden especializarse en mano, pie, hombro, columna, ¿cierto? Medicina deportiva. Entonces, eso es importante saberlo, ¿ya? Antes de empezar a hablar de las diferentes o de la diferencia entre la prótesis y la órtesis, es importante mencionar que en muchas ocasiones estos términos se tienden a ocupar como sinónimos, ¿ya? Y eso hay que regularlo al tiro. Si bien es cierto, tanto las prótesis como la órtesis van a ayudar a la postura, la estabilidad y la movilidad de alguna parte del cuerpo, estas tienen un diseño y una función completamente diferente, ¿ya? Entonces las prótesis, ¿ya? Cabe señalar que las prótesis es una extensión artificial que sustituye una extremidad o parte del cuerpo, ¿ya? Como su definición lo indica, las prótesis se deben usar en caso de alguna amputación, alguna pérdida de alguna extremidad, ¿ya? Y en ocasiones se suelen usar para hacer implantes, ¿ya? Em, la mayoría de las veces las prótesis van a reemplazar la función de un miembro que falta, pero también van a realizar también una función estética. De hecho, hay prótesis que su única función es estética, ¿ya? Como los implantes oculares, ¿ya? Como los implantes mamarios. No tienen ninguna función de corregir ningún tipo de, de función, pero su función estética también es importante, ¿ya? Va a ayudar a la imagen corporal, ¿cierto? Al reconocimiento como parte de uno. Entonces, las prótesis también pueden cumplir esa función estética, ¿ya? Que es importante saberlo. Para facilitar el proceso de protesización, ¿ya? Es de importancia considerar elaborar una completa fase preprotésica, ¿ya? Por un equipo multidisciplinario en donde van a estar incluidos médicos, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, podólogos si es que aplica, ¿ya? Perdón. Este equipo multidisciplinario debe contemplar objetiva y claramente, ¿cierto? Las metas que va a requerir el paciente, ¿ya? Por ejemplo, yo a un paciente no le puedo llegar y poner una prótesis. A un paciente de 85 años yo no le puedo poner una prótesis funcional modular de carrera, ¿ya? No, yo tengo que ajustar la prótesis a la necesidad de mi paciente. Y en el mercado existen un montón de opciones. Entonces, el proceso de adquisición de prótesis es muy extenso, ¿ya? Entonces, la adquisición de una prótesis debería considerar los siguientes aspectos: una etapa preprotésica,
una correcta preparación del muñón, un correcto, cierto uso del vendaje compresivo, un control motriz adecuado, una corrección postural adecuada, un fortalecimiento de la musculatura residual, o sea, del miembro que me amputaron, yo tengo que fortalecerlo. Vamos a tener que preentrenar la marcha. Vamos a tener que readecuar las actividades de la vida diaria y vamos a tener que abordar de forma oportuna el síndrome del miembro fantasma en el caso de amputaciones traumáticas. ¿Conocen el síndrome del miembro fantasma? Es muy probable que ustedes lo revisen o lo lleguen a ver, ¿ya? El síndrome del miembro fantasma es el conjunto, ¿cierto?, de síntomas y signos que reúnen, ¿cierto?, sensaciones en un miembro que fue amputado. Por ejemplo, yo la más clásica, ¿cierto? Y la más desesperante no es el dolor, sino que es la sensación de que te pica el pie, que no tienes, ¿ya? Y el paciente quiere rascarse y no se puede rascar porque no tiene ese pie, le fue amputado. Pero él siente la necesidad de que quiere rascarse y es muy desesperante, ¿ya? Y a veces hay que contener al paciente porque piensa que se están volviendo locos, ¿cierto? Es muy impactante ver así como el tratamiento de ese paciente porque es muy difícil, ¿ya? Es muy difícil, ¿ya? Al finalizar la etapa, ¿cierto? El equipo multidisciplinario junto con el usuario van a poder identificar la prótesis adecuada a requerir, ¿ya? Contemplando las características técnicas de acuerdo a las necesidades del usuario. Y una vez definido el elemento protésico, se debe indicar la prótesis por los profesionales pertinentes, ¿ya? La fase protésica, ¿cierto? Una vez confeccionada la prótesis y entregada, comenzará la fase protésica para lo cual se debe considerar la adaptación del usuario a la prótesis, el aprendizaje de estrategias de colocación y retirada de la prótesis, los cuidados que debe tener la prótesis y el muñón, el entrenamiento de habilidades para la marcha. Acá se ve muy alterada la marcha cuando tenemos un paciente amputado, desde que le amputan un dedito, ¿cierto? Hasta que le amputan transfemoral, ¿ya? La marcha se va a ver afectada sí o sí, ¿ya? Em, y el desarrollo de autonomía en las actividades cotidianas, ¿ya? En las actividades de la vida diaria se tienen que volver a enseñar con este nuevo miembro, con esta nueva prótesis, ¿ya? Y después tenemos la fase postprotésica, ¿ya? La fase postprotésica es ya cuando el paciente ya aceptó la prótesis en el sentido de que ya la aprendió a utilizar y ya se le pueden empezar a hacer algunas mejoras, algunas modificaciones a esa prótesis, como por ejemplo que sea más liviana, como por ejemplo que tenga algún otro tipo de actividades más deportivas, ¿cierto? Todo eso se puede llegar a considerar, ¿ya? Tipo de prótesis de extremidad inferior. Ya acá encontramos o vemos, ¿cierto? Tres tipos de prótesis. Generalmente ustedes van a ver mucho estas en pacientes diabéticos, en pacientes con pie diabético, ¿cierto? Pacientes amputados. Es muy probable que ustedes, ¿cierto? Llegue un paciente y encuentre esto, ¿ya? Entonces, dentro de las prótesis vamos a encontrar dispositivos terminales de pies protésicos, como lo que es este, ¿cierto? Elementos intermedios como cadera, rodillas, como vendría siendo este. Encaje, adaptaciones protésicas según el tipo de nivel de amputación. Sistema de suspensión interfaz y alguna otra estructura. Ya vamos a revisar de forma sistemática todos los tipos de prótesis que tenemos. Entonces los dispositivos o terminales o pies protésicos, ¿cierto? Va a proporcionar una superficie estable para la marcha, va a amortiguar los golpes, va a reemplazar la función muscular perdida. Acuérdense lo importante que es el primer radio plantar en la marcha. Imagínense si lo amputamos, va a ser completamente deficiente la marcha. Imagínense si le ponemos un pie, ¿cierto? Que no está, o una prótesis que no está preparada, ¿cierto? Es muy probable que la marcha vaya a ser uno de los ámbitos más afectados, ¿ya? Eh, Estos dispositivos terminales, ¿cierto? Van a reemplazar la función de la masa muscular perdida y van a replicar la articulación anatómica y también va a restaurar los fines cosméticos, ¿ya?
Actualmente existe una gran variedad, ¿cierto?, de pies protésicos adaptados a las necesidades del paciente y son generalmente prescritos según el nivel de actividad de cada sujeto. Ya yo a un paciente de 90 y tantos años, de 85 años, no le voy a recetar este pie biónico, ya porque probablemente no resista la cirugía para el encaje, que este encaje que va acá, ¿cierto? Es muy probable que no, ya este tipo de prótesis está generalmente ligada a pacientes que tienen los recursos para costearla y tienen una sobrevida ya un poco mayor, ¿ya? Pero es muy probable que usted se encuentre con este tipo de prótesis o con este tipo de prótesis, ¿ya? Después vamos a tener elementos intermedios, van a ser rodilla o cadera, ¿ya? Que van a ser literal piezas mecánicas que van a llegar a reemplazar tanto la rodilla o la cadera y usted se va a dar cuenta que van a cumplir siempre la función, ¿ya? Em, Acuérdense que la elección, ¿cierto?, de una prótesis va a repercutir directamente en las características de la marcha, ¿ya? Em, los pacientes, de nuevo, los pacientes que son candidatos a este tipo de prótesis son pacientes jóvenes, ¿cierto? Idealmente que tienen un buen pronóstico, ¿ya? Quizás nuestro contexto de salud chilena no se vea muy aplicado, ¿ya? Porque generalmente nosotros tendemos a amputar a pacientes ya bien añosos, ¿ya? Y después tenemos otro tipo de elementos, ya que esto vendría siendo una prótesis completa, la que estamos viendo acá, de extremidad inferior. Ahora, ¿qué es lo que nos vamos a ver harto nosotros? ¿Ya? Nosotros, o ustedes quizás como podólogos, vamos a ver harto encaje y adaptaciones protésicas, ¿ya? Porque según el nivel de amputación. Acuérdense que uno de los diagnósticos más comunes en Chile es la diabetes mellitus de tipo 2. Y esta, si es que no se cuida, que en el gran caso de todos los pacientes de diabetes mellitus 2, va a producir el famoso pie diabético, ¿ya? Pie DM le vamos a poner. Si ese pie diabético no se controla y no se cuida, es muy probable que terminemos, ¿cierto?, con algún tipo de úlcera diabética, ¿cierto? Vamos a encontrar una úlcera diabética y esa úlcera diabética derive, ¿cierto?, en una necrosis, ¿cierto?, de, por ejemplo, de un pie y esa necrosis como tratamiento, que no es un tratamiento en sí, sino que es una medida clínica, esa necrosis va a terminar en una amputación, ¿ya? En una amputación. Entonces, ¿qué tipo de amputación vamos a encontrar? Amputación de los dedos del pie, amputación del hallux, amputación de la articulación del isfranc, por eso es importante aprenderse la del isfranc, la de Chopard, amputación del calcáneo, amputación sign, amputación por debajo de la rodilla o por encima de la rodilla. Es muy probable que todo este tipo de amputaciones a ustedes las vean y les lleguen, ¿ya? Aprovechen. Entonces acá vamos a encontrar una amputación del primer dedo del pie y la plantilla con relleno para el primer dedo. Entonces esta plantilla que usted podría prácticamente decir que es una órtesis, que no lo es una prótesis. ¿Por qué? Porque este sector de acá, ¿cierto?, está cumpliendo la labor del primer radio plantar. ¿Ya? En este caso, a este paciente le amputaron las falanges proximales y distales, ¿cierto?, del primer ortejo. ¿Ya? Ahora, amputación del isfranc. ¿Ya? ¿Qué le amputaron al paciente? De de las cuñas hacia adelante. ¿Ya? Se le perdieron todos los radios plantares al paciente. ¿Usted cree que si no hacemos una prótesis correcta va a poder caminar normal? Muy probable que no. ¿Ya? Entonces, por eso generalmente las prótesis de pie están, ¿cierto? Em, Están orientadas a la marcha, ¿ya? Ahora, perdón, vamos a revisar o vamos a recibir bastante amputados transtibiales ya cuando, por ejemplo, para que tengan un contexto, eh, estos pacientes muy probable que les lleguen pacientes así, ya,
que no se cuidan, ¿cierto? Y después vamos a ir cortando por acá, vamos a ir cortando por acá, y así va subiendo, ¿cierto? El nivel de amputación, ¿ya? Después vamos a encontrar las amputaciones, perdón, transtibiales, que son ya a nivel más superior y que van a constituir el nivel de amputación más común, ¿ya? Y que también este nivel de amputación más común va a representar un buen nivel de adaptación para las prótesis, que eso es muy importante, ¿ya? Dentro de los otros sistemas de, perdón, ahí sí, de prótesis vamos a encontrar estos tipos de soporte o interfaces, ¿ya? Estos tornillos que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Todos estos tornillos que ustedes están viendo acá van atornillados, valga la redundancia, al huesito, ¿ya? Y quedan, ¿cierto? Expuestos para poder encajar algún tipo de prótesis, ¿ya? Y vamos a encontrar estos tipos, con manga, sin manga, correa suprarrotuliana y algunos sistemas de succión, ¿ya? Ahora, y no menos importante, vamos a ver lo que son las órtesis, ¿ya? Las órtesis son definidas como un apoyo u otro dispositivo externo, ¿cierto? Aplicado al cuerpo para modificar los aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromusculoesquelético, ¿ya? Se pueden clasificar en base a su función. Pueden ser estabilizadoras, pueden ser funcionales, pueden ser correctoras y protectoras. ¿Cuál es la principal diferencia entre prótesis y órtesis? Que la prótesis, ¿cierto? Va a venir a reemplazar un segmento que no está, ¿ya? En tanto, la órtesis no reemplaza un segmento ausente, sino que va a ser recomendada para algún tipo de función, tanto estabilizadora, funcional, correctora o protectora, ¿ya? Entonces, a modo muy rápido, vamos a encontrar que tenemos la estabilizadora, la órtesis estabilizadora, que mantiene la parte del cuerpo tratada inmovilizada, la funcional, que permite el movimiento de las partes y miembros del cuerpo tratado al incorporar una parte elástica, una correctora, que se usa para corregir deformidades esqueléticas, y generalmente se utilizan durante la infancia, como por ejemplo las plantillas, ¿cierto? Que corrigen, ¿cierto? El descenso del arco plantar. Eso podría ser una órtesis correctora. Y por último tenemos la protectora. Hay más clasificaciones, pero estas son las que más ocupamos nosotros acá en Chile, que facilitan alinear una parte del cuerpo lesionada entre estas, ¿ya? Entonces vamos a ver los ejemplos. Yo creo que más de alguno ha ocupado alguna de estas órtesis que estamos viendo acá. Todo lo que estamos viendo acá son órtesis, ¿ya? Generalmente, o más de alguno ha visto esta plantilla que es para corregir, ¿cierto? El pie plano, ¿ya? Levantamiento del arco plantar. Más de alguno ha ocupado este tipo de muñequeras, poner alguna 15 acá a nivel de muñeca, ¿cierto? A nivel de dedo. Ya más difícil, ¿cierto? Este tipo de prótesis, ¿cierto? Con graduación articular para establecer los límites de movimiento. Generalmente se ocupan en las operaciones o los reemplazos de cadera. Ya mucho más común esta bota, ¿cierto? Cuando nos esguinzamos el pie tobillo. Y por último tenemos este tipo de sistema de corrección de Milwaukee, o de Milwaukee, perdón, que es para corregir, ¿cierto? Algún tipo de displasia de cadera. ¿Ya? Estas son algunas nociones básicas, ¿cierto? De órtesis y prótesis. Vamos a profundizar más en el próximo semestre. Así que, no sé si queda alguna duda con la clase de hoy, porque vamos a parar de grabar.